queríamos hablar un poquito así de picadillo, ¿no? De coger diferentes temas, un poco patiburrillo, como dicen en algunas casas, eh, cenar las sobras, ¿no? Bueno, un recopilatorio en general de temas que nos han ido surgiendo y nunca hemos visto, digamos, que hayan crecido lo suficiente como para dedicarles un episodio entero. Así que hemos decidido crear nuestra clase de utils y tirar ahí toda la basura que ha sobrado. Así que también queremos pediros si tenéis algún tema de este estilo, ¿no? Que siempre habéis pensado, oye, pues este tema es interesante, pero no lo suficiente como para que fuera un episodio entero, pues sentidos totalmente libres de proponérnoslo y hablaremos también de un episodio muy, muy similar. Así que nada, ¿alguien se anima proponiendo alguno de los temas? Yo voy a empezar con el que más fresco tenemos, que es el tema de los rendimientos decrecientes, que lo estamos hablando mucho últimamente. En el programa con Luis y Héctor se dejó caer, pero luego conversábamos en el Deluxe y de ahí nació este programa, cómo los rendimientos decrecientes afectan en nuestro día a día, ¿no? En todas esas decisiones que tenemos que tomar durante el trabajo, hacia dónde llegamos y tal. Así que si queréis, le damos por ahí. Bueno, lo primero, a modo de repaso, como solemos hacer, la ley de los rendimientos decrecientes lo que dice es que si aumentamos un factor productivo mientras mantenemos todos los demás constantes, pues llega un momento en el que no vamos a mejorar el performance y además vamos a empeorarlo, ¿no? Esto yo lo he vivido. ¿Dónde lo he vivido? Pues en empresas que trabajan en modo consultoría, donde el factor que queremos maximizar, ¿qué es? No es la entrega de valor, es la cantidad de trabajadores que asignamos a un proyecto porque así sacamos más pasta, ¿no? Llega un momento que al final la gente se termina por agolpar y a mí me ha pasado. De hecho, no tiene por qué ser una consultora. Es decir, esto pasa en muchas empresas donde la gente muchas veces no entiende en realidad qué es trabajar con software. En el sentido de, muchas veces el software es algo más, no quiero decir artístico, ¿no? Pero es algo más que requiere de la imaginación, de plasmar algo abstracto, ¿no? Y pensar que metemos más gente como si fuera, por ejemplo, yo qué sé, una obra, intentar hacer que funcionase poniendo más gente para que vaya más rápido, pues no funciona igual. Tienes una serie de cosas como el hacer el onboarding de la gente que entra o de explicar más cosas. Entonces, el número de comunicaciones que tienen que suceder aumenta a medida que vas teniendo más gente. Y siguiendo la línea de aterrizar lo abstracto, ¿tenéis más ejemplos de otra índole? Bien sea de software o incluso fuera de software, ¿no? Que esto nos gusta mucho hacerlo por aquí. Pues sí, yo tengo ejemplos a dos niveles diferentes de exactamente lo mismo. Uno es a nivel de procesos, que serían las reuniones en las que se conversa en espiral, que la reunión empieza a dar claramente rendimientos decrecientes, ¿no? Según pasa el tiempo. Y la segunda sería muy parecida a lo que decía Manu. Manu, tú decías, dejabas ahí caer lo de artístico y tal. Yo creo que la palabra que buscas es diseño. Cualquier producto que requiere un diseño requiere una iteración rápida, porque lo contrario es ir con rendimientos decrecientes hacia un pozo en el que ya no estás ganando tanto de lo que sigues iterando y no sabes cuánto va a dar. Yo me vengo con ejemplos fuera del software, que es el deporte. Yo salgo a correr, yo hago carrera de larga distancia. Las 2 primeras semanas que yo empecé a correr fue una salvajada lo que mejoré. Ahora tengo que entrenar meses para rascar segundos en carreras. Estoy en la asíntota de mi rendimiento potencial. Tengo que hacer grandes cambios para obtener mejoras más allá que de porcentuales. Yo quiero tirar una especie de duda sobre el tema. El otro día hablábamos sobre pensamiento sistémico y le estaba dando vueltas un poco y me daba la sensación de que a veces los rendimientos decrecientes son como una especie de círculo vicioso porque al final lo que viene siendo el stock, ¿no? No se nos va acumulando, ¿no? Y no va creciendo. No sé cómo lo veis vosotros. Es una percepción, ¿no? Así ahora hablando un poco del tema. Al final entiendo que por donde va Manu es que si tú sales a andar y cada vez recoges más piedras que te metes en los bolsillos, pues cada vez te va a costar más. Sales a andar o la mal llamada deuda técnica o el drag o cualquier otro proceso que te vaya restando. Si no, si solo restas y mantienes recursos constantes, vas a tender a tener menos rendimiento. Vale, pues ¿qué os parece ahora cambiar a otro tema? Manager jirafa y producto. ¿Esto qué es? Esto no lo quiero convertir en una ventilación, ¿eh? Sobre todo porque no era la intención, pero creo que se me puede ir fácil, así que cortadme enseguida. Eh, Jirafa es una broma de los managers que son Atlassian experts, ¿vale? Que llevan todo en Jira. Em,
Pero no lo quiero llevar por ahí, que ya se está todo el mundo riendo, podríamos hacer un montón de rant al respecto, lo quiero llevar por la parte contraria. Hay muchas veces que no nos damos cuenta de que tenemos que visibilizar de alguna forma el trabajo que hacemos y que quizá no estamos ofreciendo los canales adecuados. Y en empresas donde Jira es la versión de la verdad, pero no penséis en Jira, pensad en cualquier management de tickets o lo que sea. Hay ciertas posiciones laborales que necesitan visibilidad ahí, ¿no? Y que a veces metemos un poco la cabeza en el culo, y yo el primero, por eso traje el tema. Fue una cura de humildad contra mí mismo. ¿Qué pensáis ahí? Pues yo tengo un poco la situación además contraria ahora. Y te la voy a contar a ver qué me dices. La situación contraria es básicamente, ahora mismo, en la empresa en la que estoy trabajando, llegan un montón de, vamos a decir, iniciativas por canales dispersos, donde puede ser mail, un mensaje en un canal privado, un mensaje en otro sitio, y todos son entradas al equipo de desarrollo. Lo cual se vuelve una locura, porque no se puede colaborar así. Quiero decir, tenemos que estar atentos a todo para saber qué es importante y qué no, y la cantidad de carga cognitiva que eso genera es brutal. Entonces, aquí es un sitio de estos donde yo creo que una de estas, vamos a decir, situaciones podría ayudar, ¿no? Es decir, tener esa entrada unificada, entre comillas, para que el equipo pueda tener una sola demanda. Bueno, al final nos estamos yendo a mal uso de las herramientas, ¿no? Yo me llego a encontrar tareas creadas en Notion. Dices, pero vamos a ver, tendremos un Jira, en Notion no la puedo asignar, no se puede trazar, no nada, ¿no? Me gusta por donde vais. Al final, sea Jira, sea lo que sea, pero algo tiene que centralizar la visibilidad del trabajo, ¿no? y la comunicación persistente. Estoy bastante ahí. Sin que se convierta tampoco en... También la documentación está ahí, aquí se empieza a utilizar el martillo para desatornillar. Tampoco eso. Yo creo que esto también viene un poco del miedo en ciertos roles por la no visibilización del trabajo. O sea, yo creo que si yo soy un manager, pues necesito reflejar en algún sitio que estoy haciendo el trabajo y si tengo conversaciones con equipos o con gente en privado que no se deja constancia de ningún lado, pues ese trabajo no se visibiliza. Sin embargo, para un dev es más fácil porque tú tienes un Kanban, ¿no? Y vas viendo la tarea que se te asigna, los puntos o lo que sea, lo que has tardado, pues es muy fácil de medir. Sí, pero no quería llevarlo por ahí porque justo eso es lo que Fer nos puede hacer, lo que digo, la cabeza en el culo, ¿no? Me decía mi manager con total astucia, si no te gusta hacer tanto plan en Jira y no ves que necesito esa visibilización, piensa que cuando hagamos la performance review me va a venir muy bien que tenga todos los planes de lo que has hecho en Jira. Y dije, ole tú, si llegamos a ese barco. Y por cierto, tip muy rápido y os dejo seguir. El MCP de Jira en Cloud, si es vuestra configuración habitual, os ayudará a no tener que hacer un clic más nunca jamás en Jira, que es lo que queremos realmente. Vale, yo quería decir también que esto puede de alguna manera llevar lo he visto y me ha pasado, ¿no? Al típico manager que lo quiere todo en Jira por el hecho de tenerlo todo controlado y atado. Que esa es la diferencia o la contraposición de lo que estamos hablando ahora. Que es, bueno, tiene que estar todo en Jira porque tengo que tener la trazabilidad exacta de esto para poder medir cuándo vamos a hacer esta otra tarea. Y es como, a ver, acabamos de hacer algo que es de ayuda para llevarlo a algo rígido y muy difícil de trabajar. Creo que ahí das en el clavo, es la rigidez. La rigidez y el cambio de contexto, ¿no? El context switching tiene un coste, sobre todo en procesos creativos que hablábamos antes. Entonces, si tú estás cambiando, pues tienes que pagar la media hora para volver a tu foco. Entonces, rompiendo una lanza en favor del manager, es normal que quiera tener visibilidad. Y esto hay que respetarlo. Entonces, yo traigo aquí no sé, como alternativa o como idea, y no sé de dónde lo he oído, igual lo he oído de por aquí, de ustedes, esta idea de tener tu Jira, pero no tu Jira, o sea, tu Jira local, que es pull en lugar de push. Es decir, yo explico lo que estoy haciendo, le doy visibilidad y hay otro rol, vamos a decir manager, que interpreta y lo traslada a otro nivel más productivo, más de story points, tareas, lo que sea. Es decir, yo me preocupo de visibilizar en cada segundo lo que estoy haciendo. Si estoy teniendo una reunión, pues tengo que tener un proceso de poco fricción, ya sea automatizado con IA, ya sea por el propio tooling de Google o de lo que sea que uses para tener una reunión, que se dé de alta. De manera que si alguien tiene un interés en saber en este instante que estoy haciendo, puede consultarlo, pero me quita a mí la presión push de tener que estar informando, porque lo que queremos resolver es el problema de coordinación
a medio nivel, ¿no? Cuando tener una visión medio general. Entonces, hay que reconocer que eso es una necesidad, especialmente cuando la empresa tira hacia el corporate, pero tampoco podemos hacer que nos cueste más dinero esa visibilidad que el propio valor que estamos dando. Yo quería solo hacer un pequeño hincapié más a justo lo que estaba diciendo, algo relacionado con lo que estaba diciendo Víctor, que la visibilidad es muy importante, es una herramienta que a lo mejor como desarrolladores no utilizamos mucho, pero que puede ser utilizada no solo para el tema de Jira, sino para, por ejemplo, a mí me ha pasado hace no mucho que había personas en el equipo que estaban teniendo problemas con otro compañero, ¿no? Y esa visibilización que se puede hacer ahí también, que ya no estamos hablando de Jira, también puede ayudar mucho. Es decir, visibilizar en canales públicos qué puede estar pasando cuando hay un problema para que de esa forma también se pueda actuar sobre ese problema. Es decir, si algo se repite mucho y el manager, entre comillas, está observando, va a poder apreciar situaciones y va a poder actuar sobre esas cosas. Ya no solamente solo el manager y la parte del delivery y toda la parte de Jira, ¿no? Sé que se está un poco un borderline de que ya se va de tema, pero me parecía interesante que no dejáramos en el tintero el tema de que la visibilidad es una herramienta para todos y que muchas veces la dejamos de lado. Esta figura del manager, o yo estaba pensando ya por deformación un poco en engineering manager, ¿no? Su función, en fin y al cabo, es ayudarnos a evolucionar en nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera profesional. Pero, ¿qué ocurre si queremos, digamos, empujar nosotros nuestra propia carrera, ¿no? Esta idea que tenemos en los apuntes de self-career driven development. Bueno, esto es un término que yo la primera vez, ya no sé si se lo escuché a Manu, lo acuñamos entre los dos, pero viene a ser cuando yo estoy intentando desarrollar mis propios intereses aprovechándome de los recursos de la empresa. Es decir, que yo resulta que es que quiero ser DevOps, pues me pongo a hacer infra o lo que sea, o cualquier automatización, le interese a la empresa o no. A lo mejor no es lo que más valor aporta, pero a mí me viene como Dios tener esa formación pagada. Me encanta esto, cuando lo vi en la agenda no sabía a lo que se refería y lo he vivido mucho, especialmente siendo yo esa persona, lo cual es bastante poco profesional, pero bastante útil también como profesional, ¿no? Esto lo peor es cuando daña a un proyecto. Si no daña a un proyecto de una manera o de otra, me parece menos dañino. Pero sí que está la típica iluminación de que alguien viene un lunes y dice, wow, vamos a meter esto en el proyecto o esta tecnología tal, porque claramente le ha gustado y lo quiere desarrollar. Y eso sí que me parece como para sentarse y mirarlo un poco. Y cuando esa persona es el lead y lo fuerza, eso sí que hay que tener cuidado. Totalmente. Y además está esta idea de, que la hemos hablado otras veces ya, la verdad que no recuerdo si aquí en podcast o luego en privado, pero que no podemos hacer justo lo que dices, ¿no? De aprendemos algo, típico ejemplo, ya muy manido. TDD, aprendes TDD un fin de semana y la semana siguiente ya lo quieres mover y es como, no. Necesitas desarrollarlo, madurarlo, probarlo, equivocarte mucho y una vez ya has llegado a ese punto, ya empezar a meterlo en un entorno como es un entorno real, en una empresa. Pero todo este tema de si tú ya tienes ese control o incluso si por parte de la empresa tú ya tienes, o tu manager, empresa me refiero a tu manager o quien sea, tú ya tienes ese beneplácito de decir, oye, sabemos que tú no tienes ni idea de esto, pero tenemos esta necesidad de que alguien ponga el foco en solucionarnos este problema de lo que sea infraestructura, CICD, esta tecnología en concreto, pues ahí es donde entraría entiendo yo, ¿no? Ese self-career driven development de tú echarte adelante y decir, sí, yo quiero hacer esto o buscar activamente esas oportunidades. Si tenéis, vaga redundancia, la oportunidad de caer en una empresa, como me ha pasado a mí recientemente, en la que haya mucho cambio, haya muchas ganas de mejorar, introduciendo un montón de variaciones, tanto a nivel de infraestructura y de procesos como de equipo en general, pues es un entorno brutal para aprender. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ponerme con Kubernetes, con GitLab CI/CD, partiendo no prácticamente de cero, pero ganando un montón, y eso era 100% alineado con las necesidades de la empresa. Es decir, por llevarla contra lo de promover cosas porque sí. Dentro de una empresa hay muchas oportunidades para aportar en este ámbito. Ese ejemplo que tú pones, Alejandro, toca, pero es tangente, diría yo. Que es decir, dentro de lo que yo puedo hacer dentro de la empresa, elijo lo que me viene mejor a mí, lo que me interesa es un quid pro quo, ganamos todos. Para mí el problema viene con lo que estabais citando de qué impacto puedo tener. Yo puedo llegar a condicionar la tecnología de un proyecto y puedo elegir una que es poco viable. Puedo llegar a incurrir unos costes brutales porque a lo mejor
introduzco cierta herramienta que es de pago, que luego es muy complicada de sustituir si el proyecto llega a producción, pero es que aún más, yo puedo llegar a perjudicar la carrera de otras personas. Si yo tengo que justificar que TDD es brutal y a lo mejor ese proyecto no aplica, puede ser que yo me lleve un equipo a aprender técnicas que no le interesan o que les sesgue o que les contamine. O sea, yo creo que esto en realidad, bueno, puede tener un cierto impacto y hay que ser también responsables. Si yo voy a aprender en mis ratos libres, no molesto a nadie, a lo mejor dejo un valor residual, pero la iniciativa es propia o el interés es propio, pues bueno, pero hay que tener cuidado. Como este tema es mayormente pimentero, yo vengo con azúcar. Es decir, ok, por supuesto a ser profesional, pero no veo tan claro, la frontera me parece difusa entre qué es lo que hay que aprender. Hay veces que necesitas este punto de, bueno, voy a explorar para encontrar, para poder triangular y decir, esto es lo que le hace falta a mi equipo, porque no siempre tienes claro qué te hace falta. Entonces, ¿cuál es la motivación para empezar a aprender? Deja de ser importante. Si hay, obviamente, una mala praxis y dices, mira, esto me interesa a mí y lo voy a colar y estoy claramente estafando. Pero oye, yo me pongo a estudiar esto porque me interesa a mí, y en el momento en que veo que hay un mapping al valor, lo uso, entonces ahí se difumina la línea. No sé si veis por dónde voy. Bueno, yo un poco por alusiones, como somos los que acuñamos el término, hablamos de ese interés egoísta. O sea, es cuando tú miras por ti, me importa tres narices todo. Lo que voy a hacer es estudiar dentro de la empresa y cobrar por aprender lo que yo quiero y ya está. Que de rebote son otras cosas, pues vale, pero hablamos de ese enfoque. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor clarifica a la gente que está en casa, a los oyentes, este punto. Nosotros estuvimos trabajando en una empresa y recuerdo que estábamos trabajando con una librería que se había inventado una persona que trabajaba en la empresa. Esa persona era el único maintainer de esa librería. Esa persona se fue de la empresa y la empresa se quedó con esa librería en todo el frontend. Luego cambiar esa librería era mortal. Estaba acopladísimo a un millón de cosas y el coste económico y el destrozo que hizo pues fue, vamos a decir, pequeño, por decir algo. Cambiando ahora un poquito de tema, yo quería traer una cuestión que me preocupa bastante, aunque sé que en parte es cosa mía, y es esta cuestión de la pasividad en el remoto. Es decir, cuando en un típico Slack pues ponemos un mensaje con lo justo que estamos hablando, una propuesta, un problema que hemos visto, cualquier cosa en el que buscamos que sea activo, en el sentido de que alguien nos responda o que alguien tome acción a partir de ahí, ¿no? Y resulta que nadie acaba respondiendo. Entonces, ¿cómo gestionáis un poco esto? ¿Qué opináis sobre este tema? ¿Os ha pasado? ¿No os ha pasado? Bueno, yo tengo, como decía antes, el caso este en el que te llegan un montón de mensajes, tienes que discernir si son cosas importantes o no. Eso puede ser uno de los puntos, es decir, carga cognitiva. Tengo que a lo mejor esto ignorarlo porque ahora mismo tengo demasiadas otras cosas importantes que hacer. Y luego el otro punto es, normalmente esto suele pasar cuando el asíncrono no funciona. O sea, el remoto no funciona y la manera de hacer ciertas propuestas no funciona. Hay que darle la vuelta. Yo es un consejo que me han dado diferentes personas de mi entorno laboral actual y yo coincido con ellas, que es justamente de, oye, si ya hemos puesto este mensaje o diferentes temas por Slack y no funciona, pues siguiente paso es convocar una reunión al día siguiente con la gente que toque y ahí ya es más difícil que esa gente no vaya a esa reunión. Es un poco más violento, pero pues en estos entornos de pasividad es un poco lo que creo yo, lo que veo que queda. Los que ya peinamos canas aquí, yo echo de menos una funcionalidad que tenía el antiguo Messenger, que le dabas y vibraba la ventana. No sé si os acordáis de eso. O te saltaba una especie de lo que llamaríamos hoy un sticker en toda la pantalla. Yo creo que también enlaza, por lo menos en mi experiencia personal, enlaza con lo que decía Manu. Yo tengo Slack, tengo Teams, tengo emails, tengo reuniones, tengo grupos, o sea, yo realmente al final tienes que tirar de timebox y no lo sé. Pasividad, hablamos de algo que estás haciendo adrede, estás pasando olímpicamente a posta de un tema, o es que no das abasto, o es que queremos atención inmediata también. Sabemos priorizar, yo no lo sé. Yo creo que, por poner un poco de pimienta o hacer abogado del diablo, decía Alejandro, estas situaciones en las que vemos que hay un mensaje que nadie contesta. A no ser que ese mensaje sea nuestro, estamos siendo parte del problema. Y las otras personas pueden estar pensando también lo mismo. ¿Por qué nadie contestamos? ¿No? Pero nadie contesta. Lo digo porque tenemos la misma culpa que las demás personas que no contestan. Y ahora la otra parte es algo que últimamente estoy aplicando mucho porque es una mentalidad contraria a la que yo he tenido hasta ahora laboralmente, pero
en esta situación concreta en la que estoy laboralmente, la estoy viendo muy clara, que es que la responsabilidad colectiva es responsabilidad diluida, ¿no? Si ese tipo de mensaje mapea a al menos una persona encargada de que eso se cumpla, será mucho más difícil que el mensaje caiga en un sumidero de cualquiera puede responder, nadie responde. Creo que esto cae dentro de los problemas que discutimos en algún programa de trabajar en asíncrono. Traigo un par de reflexiones y alguna idea. La primera es, ¿estás trabajando en asíncrono? Asume que estás trabajando en asíncrono. Es decir, no esperes inmediatez por la propia naturaleza del trabajo. Segundo, a mí me ha venido muy bien utilizar las reacciones. Es decir, ACK quiere decir recibido, no procesado. Y eso ayuda mucho y es barato. Protege lo que mencionaba antes Manu del foco, no cambia el foco, pero respeta la comunicación. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Víctor y también lo que suelo decir siempre es que se priorice cuál es la manera de comunicarse en la empresa. ¿Qué quiero decir? Pues yo recuerdo perfectamente en un sitio donde para comunicaciones importantes que había que leerse sí o sí era el mail y luego cosas asíncronas que se pueden resolver en X tiempo, pues Slack, otras cosas, a no ser que fuera una cosa muy puntual. ¿Qué quiero decir? Determinar cuál es vuestra prioridad de comunicación también ayuda y creo que es una herramienta que también sería útil. Yo para hacer un inciso súper pequeñito también, creo que es muy fácil quejarse de que no se nos contesta, pero es un poco más difícil organizarse y utilizar los espacios. Entonces yo también, si estamos trabajando en remoto y hay una daily todos los días, o no sé qué reunión, pues puedo utilizar ese espacio, ¿no? O sea, no, la gente normalmente está suscrita a 87 canales de Slack, pues es muy fácil poner @here, por favor, que me conteste la gente en 20 minutos, que es muy urgente. Bueno, pues me organizo yo también antes, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Fer, ya que justamente estabas hablando, me gustaría preguntarte sobre esto del Surrounded by Idiots de verdad, ¿no? Que por contexto un poco a la gente, Surrounded by Idiots es un libro, que creo que ya hemos hablado un poquito sobre él, pero Fer, cuéntanos qué es esto de Surrounded by Idiots de verdad. Bueno, Surrounded by Idiots es un libro que hemos comentado varias veces y que habla de los tipos de carácter, ¿no? O de mentalidad según los 4 colores famosos, pues eso, los excéntricos, los líderes, no sé qué, no sé cuántos. Yo cuando me enganché el libro esperaba que fuera de cómo se trabaja cuando está rodeado de idiotas. El libro no tiene nada que ver con el título. Entonces, un poco irónico. Yo me gustaría saber cómo gestionáis cuando realmente estás trabajando con gente que es incompetente o que no está preparada. Especialmente mezclado con Dunning-Kruger, ¿vale? Yo no tengo ni idea, pero además no admito que no tengo ni idea y no lo utilizo para apoyarme en ti, que sí que sabes y aprender de ti, sino además yo te digo lo que tienes que hacer y a lo mejor uno va a sabiendas ya de que eso es incorrecto. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os ha ocurrido? Pues mientras estabas hablando, yo ya estaba pensando un poquito en mi discurso, pero como has dicho, esta parte de que es que no quiere reconocer que está mal o que piensa que lo está haciendo todo bien, ahí ya descarto, ¿no? Que esa persona es alguien que quiere aprender o que está abierta a aprender, ¿no? Entonces, ahí esto es como todo, ¿no? Depende, ¿no? Si estás obligado a trabajar con esa persona en el día a día, pues en mi caso y donde yo estoy ahora, pues yo intentaría salir de ahí lo antes posible. Lo hablaría con el manager, oye, no estoy bien con esta persona, pasa esto, partiendo del punto de que no se puede dialogar con esta persona o que piensa que tiene la razón y ya se ha tenido antes esta conversación con esa persona directamente. Y si no estás en esta situación en la que tienes que trabajar con esa persona diariamente y es algo ocasional, pues hacer un poquito de tripas corazón e intentar poner la mejor cara y practicar un poco ese, no sé cómo decirlo, pero ese, entendedme, ¿no? Ese estoicismo, ¿no? Esa, que te dé un poco igual esa parte y como no te puedes gestionarlo, pues seguir un poco con tu día, ¿no? No sé, contar hasta 3 antes de hablar con esa persona. Por la parte que yo conozco de estas situaciones normalmente, lo que yo diría es, y si es como la persona que yo me estoy imaginando, que la que hemos trabajado Fer y yo lo que diría básicamente es que independientemente de que cualquier estrategia que quieras utilizar es una persona o son personas que no quieren de alguna manera hacer nada mejor y que tienen un impacto transversal en muchas otras personas. Por lo tanto, lo diría muy rápido. Depende de cómo esté el mercado y la siguiente es buscar la salida. Ya está. Esa sería mi solución. Bueno, yo he de decir que hace unos años tenía como más pasión por la profesión. Aprovecho para citar el famoso capítulo de Ser una planta, que va muy bien para el que comparta mi mood. Y yo estudiaba mucho, leía mucho, me involucraba en comunidades, hablaba con gente. Entonces encontraba la buena manera de hacer las cosas y me entró ahí un mood evangelizador donde yo tenía que iluminar a la gente que estaba desviada del buen camino. Os puedo decir
que en esta última etapa de mi vida, o sea, en la última en la que estoy, que espero que no sea la última, estoy más en el mood de lo que decía nuestro compañero Culo. Él decía que nos tenemos que percibir como empresa. Entonces yo ya estoy diciendo, no me pagan para que haga esto. ¿A mí por qué me pagan? Porque sonría y pique, y si el product owner o quien sea me dice que el cielo es verde, pues sí, pues ya está, pues eso es lo que hago. Entonces estoy más en un modo, let them hit the wall. Lo bueno es que luego está viniendo, pero el karma llega, pero nadie se acuerda de... no puedes sacar el te lo dije, eso es lo malo, así que lo tienes que llevar por dentro, tienes que encontrar ahí tu propio disfrute interno. Muy corto voy a parafrasear a mi pareja que dice que si no me pagas por lo que creo que valgo, trabajaré por lo que me estás pagando. Ya que estamos entrando en esta parte un poco más ceniza, ¿no? En este valle de la conversación, ¿qué os parece hablar un poquito sobre esto? No del modo planta, porque ya lo hemos hablado, pero sí de esta cuestión de bajarnos del software, ¿no? De no estar tan a tope, estas épocas de decir justo lo que estáis hablando, literalmente, de, oye, me están pagando por esto, yo estoy dando el 100%, pero no voy a estar dando el 150%. Pues yo voy a dejar solo mis 2 cents, ¿no? Como se dice ahora. Y es que cuanto más... Va por donde lo que has dicho tú, Fer. Cuanto más nos empeñemos en evangelizar, más nos tendremos que bajar del software, más temprano que tarde. Bueno, la mecha que se quema más rápido, ¿no? Esto ni siquiera es del software, es algo general de las personas. Es que, ¿qué se puede decir? A mí me acuerdo mucho de, no ha sido en este gremio, ha sido en otros trabajos que he tenido, típico que trabajaba mucho, te esforzabas mucho y te decían, oye, tranquilo, que no vas a heredar la empresa. Pues es que es verdad, ¿no? Poco que decir aquí. Yo creo que además estamos en una época, por lo menos lo que yo veo, incierta. En general no tenemos la moral muy alta todos. Pues bueno, es lo que hay. Al final es un trabajo, por mucho que nosotros tengamos vocación. Y es lo que hay, es para sacar un salario. Vuelvo a traer una cosa que hemos hablado en algunos episodios de Soslayo, que es este triángulo de separación entre lo personal, lo profesional y lo laboral. Creo que nuestro objetivo debería ser poder quemarnos en lo laboral sin quemarnos en lo profesional. Y creo que bajarse del software, que es la frase que has dicho, Alejandro, lapidaria, habla de quemarse en lo profesional, ¿no? Bajarse de tu profesión y tener que irte a otra, véase el huerto, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente de informática por puro rechazo de la tecnología. Intentaré estar todo lo que pueda sin quemarme de mi profesión, pese a que eso signifique quemarme mucho de mi trabajo o ser mucho modo planta, ¿no? Para cerrar de nuevo con lo del huerto, la intervención. Y si os parece bien, y por cerrar un poquito el tema así de forma muy, muy poética, aquí una quote, por decirlo así, que no recuerdo dónde es ni en qué contexto, pero es lo típico de decir que esto del software pues no es un sprint, ¿no? Por mucho que esté esa palabra, sino que es más una maratón. Entonces hay que saber regularnos, cuando toca una bajada y aprovecharlo, cuando toca subir una cuesta para aprovechar esa energía que hemos acumulado, ¿no? Voy a hilar este tema con otro que teníamos pensado hablar, que es el del Trauma Driven Development, ¿no? No es necesariamente, bueno, el Trauma Driven Development ya sabéis que es lo que digo yo, el otro TDD, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, es una broma. No necesariamente es quemarse o bajarse de la profesión, pero tiene algo de relación. No sé si como yo habréis visto a muchas personas que se han convertido en hombres grises, ¿no? Como decía mi amigo Rafa, que pasó por aquí. Personas que ya no pelean, que casi todas las decisiones que toman las toman en función del trauma que han tenido, y no hace falta que sean este tipo de personas, pero es donde más obvio se ve. Hay desarrolladores incluso muy juniors, aunque no nos gusta aquí mucho esta palabra, que se basan mucho en el trauma de su experiencia para labrar su siguiente camino, ¿no? Es que una vez nos falló esto, entonces vamos a tope con evitar esto, es que yo no hago TDD porque tal, hay muchas maneras de enfocarlo, pero es Trauma Driven Development. Paradójicamente, y a ver si lo hilo bien yo esto, dentro de esta idea del software thinking que hemos hablado alguna vez, el Trauma Driven Development viene de hacer mal el otro TDD, el TDD. Es decir, Trauma Driven Development es prueba y error, donde el error tiene mucho más peso que la prueba. Es decir, te has quedado en un estado rojo, no has salido de ahí y has dejado el test y te has ido a otra cosa. No está mal la prueba y error. El problema es que tienes que converger hacia algún lugar. Y lo que te dice el TDD es controla tu baby step.
quizá la naturaleza del trauma, o sea, el problema del trauma development es querer hacer un step muy, muy grande. Fíjate en si te estás tirando el peo más alto que el culo y reduce un poquito el scope. Y dice, oye, es que igual este trauma lo podemos contener, porque eso ya es cuando se ha ido además. Enganchando un poquito ese pimentero, ¿no? Y trayendo otra vez aquí el saborcillo, creo que una cosa que puede estar muy bien para evitar esta reticencia a ciertas prácticas o a ciertas cosas es el tema de las métricas, que no es ni más ni menos que sacar números, sacar hechos, intentar sacar algo objetivo de esto que está pasando. Es decir, no, es que nos ha ido muy mal con la anterior arquitectura que teníamos porque se nos mataba el rendimiento de todas las lecturas que tenemos, entonces a partir de ahora es nada que supongamos que hay que hacer algo, hay que meterle CQRS. Bueno, puede ser que en tu contexto anterior pasara eso. Ahora el contexto es diferente. Vamos a tomar métricas. Vamos a ver qué framework de backend utilizamos. X, vale. ¿Cuánto aguanta en un request response súper sencillo REST? No sé cuánto. Vale, estamos en eso. Vamos a estar. ¿Qué proyecciones tenemos? Aunque parezca muchísimo, muy difícil esto que estoy diciendo, es relativamente fácil sacar estos numeritos, aunque sea así a la cuenta de la vieja. Y eso ya es mejor que simplemente para tomar una decisión en base a lo del inicio, que es decir, pues yo creo que. Yo vengo ahora a sacar el pimentero lo que acabas de decir. Yo he visto también lo contrario. He visto gente que dice, vamos a medir las tareas que estamos cerrando, las tareas que no estamos cerrando, y en vez de poner el foco en el valor que estamos aportando, ponemos el foco en métricas que nos dan números absurdos y que las decisiones que nos ayudan a tomar no nos mejoran nada. Es decir, está bien medir, hay que tener mucho cuidado con la métrica y hay que tener mucho cuidado con convertir la métrica en un objetivo. Y esa es la mayor problemática que tienen las métricas, o cuando tú a alguien de management o a una empresa inclusive le dices métricas. Quizá es un problema de usar la palabra correcta y que no la usemos como métrica o medir para que no nos vayamos hacia allí. Pero lo que dice Alejandro tiene todo el sentido, porque de hecho me gusta mucho el ejemplo de CQRS. Vamos a hacer CQRS porque en este proyecto que no lo hicimos, luego nos dimos un ostión. Vamos a pensar en lo contrario, vamos a pensar en el proyecto en el que de primeras, en un producto nuevo, se meten a hacer CQRS, aquello se vuelve muy complejo antes de tiempo, no se sale a producción en el tiempo esperado, el proyecto se hunde. Las dos personas habrían estado en el punto contrario, ¿no? Por tanto, es una decisión basada en el trauma y ninguna de las dos lleva razón ni está equivocada, ¿no? Simplemente hay que ver un poco más los grises de las decisiones, que es a lo que va Alejandro con el medir, entiendo. Y estoy de acuerdo. Yo me refería a que, por ejemplo, esto que acabas de decir se puede convertir en un ADR y evaluar pros y contras si no tienes una métrica. Que esa es la diferencia. El problema viene con el cómo midamos el qué y el qué queremos sacar realmente de ahí. ¿Qué os parece ahora si redirigimos un poquito la conversación a este tema de cómo colaboramos con gente de otros departamentos, ¿no? Antes estamos hablando de cuándo nos toca colaborar con idiotas. Vamos ahora un poquito más en términos más neutrales, tirando a positivo si puede ser. ¿Qué pasa cuando hablamos, pues, eso, con gente que no está en nuestro día a día, que a lo mejor vemos de vez en cuando un mensaje por Slack, en algún all hands de la empresa, pero que no tenemos esos lazos tan estrechos o esos canales tan, tan recorridos como para que sea fácil esa comunicación? Como os veo pensar y no respondemos, os dejo pensar un poco más mientras respondo yo algo que me está pasando ahora. Estoy liderando un proyecto en el cual tengo mucha comunicación con diferentes departamentos y es verdad que hasta hace un poco tiempo no lo estaba llevando muy bien porque no tenía la ownership necesaria, ¿no? Todavía. Ahora ya la estoy cogiendo, ¿no? Estoy cogiendo el toro por los cuernos en esta expresión tan fea tauromáquica. Y lo único que estoy recibiendo es buen feedback por tratar a la gente como personas. Es decir, yo estoy facilitando lo que puedo a Cuba, metiendo lo que puedo a diseño, pero no lo estoy haciendo como, mira, qué guay soy yo, que soy crafter y hago esto. Ni siquiera estoy pensando en hacerlo. Me doy cuenta cuando recibo el feedback. Por ejemplo, mañana tenemos una sesión de dogfooding, he tenido que preparar una documentación, he explicado muy bien cómo se tiene que instalar la aplicación porque mucha gente no estará familiarizada con ese entorno. He hecho incluso un diagramita de flujo muy tonto con Mermaid de ¿tienes esto instalado? No, pues entonces escríbeme, mándame un privado si tal, ahora no sé qué, ya estás preparado para la sesión tal. Y la gente ha dicho, joder, esta documentación de Fooding es la leche.
no es la leche. Lo que es empática, ¿no? Totalmente contigo en el mismo barco y la verdad es que últimamente yo estoy también en otro barco parecido, trabajando con clientes y demás. Y además vengo de ahora ser un tech lead, de un equipo heredado con un montón de conocimiento que estaba disperso por otros equipos. Y lo que estamos haciendo mucho es hacer un poco de bueno, vamos a decir, de stakeholder management, ¿vale? Que es un poco evaluar con qué personas tenemos que hablar para qué, para mantener informadas, para poder saber de qué manera comunicarnos con todos y de esa manera poder evaluar quién necesita estar informado de las decisiones que vamos a hacer, con quién tenemos que comunicarnos. Y eso la verdad es que está ayudando mucho, porque si no sería un poco caótico entre todos los clientes, stakeholders internos y demás. Y creo que tener herramientas de esas ayuda. Creo que Ricardo da en el clavo cuando dice empatía. Solo vengo a decorar un poquito esto, porque hay veces que tú tienes una intuición de qué es lo mejor, o sea, cómo transformar esa empatía en un artefacto. Pero hay veces que no, y entonces ahí la solución es ridículamente simple, que es preguntarle a la persona qué es lo que necesita, qué le gustaría. Y esto hace maravillas. Yo intento con un equipo nuevo, la primera conversación diga, estoy aquí para facilitar tu vida, pero tenemos que tener una conversación para entender cómo hacerlo. Y eso abre un montón de puertas, pero cambio radical. Antes de que continuemos y nos vayamos más, yo estoy en casa y no sé lo que es dogfooding. Entonces, para la gente como yo, a ver, cuéntanos, Ricardo. Ay, sí, perdón que he metido el término ahí como un poco sin darme cuenta, ¿no? Porque estoy en ello ahora y puede ser que no se conozca tanto. Yo lo conocí en una lectura, si no recuerdo mal, de Kanban. Es un término muy chulo que viene de Microsoft, creo recordar, que consiste en que si queremos vender comida de perro nos tenemos que comer nuestra propia comida de perro, ¿no? Es un poco la broma mnemotécnica de donde viene. Básicamente es que no puede ser que haya personas que no utilicen el producto que están desarrollando, ¿no? Todo este tipo de cosas. En mi empresa se lleva más o menos muy bien esto. Además estamos haciendo una aplicación de tomar notas, entonces es muy fácil utilizarla para muchas cosas dentro de la propia empresa. Luego el proceso de hacer el dog fooding y tal puede ser más o menos acertado, pero la idea en sí de, joder, vamos a consumir como clientes nuestro propio trabajo, nuestro propio producto, me parece brutal y no lo he visto tanto por ahí, fuera de este oficio concreto que tengo ahora mismo, de este trabajo. Yo quiero hacer una pregunta diferente. O sea, lo hemos enfocado desde el punto de vista donde nosotros, ¿no?, nos amoldamos a la colaboración con otros compañeros o con otras personas de otro sitio. La pregunta es, ¿cómo colaboráis con otras personas que cuando vienen a colaborar con vosotros os tratan de una manera, vamos a decir, dura? Pongo un ejemplo, ¿no? El otro día teníamos que sacar una funcionalidad y nos enteramos de que la funcionalidad literalmente ese mismo día. Y nos dijeron que era súper urgente, que estaba comprometido y que se tenía que hacer. Y que cuándo la teníamos y qué fechas, ¿vale? Esa era la primera vez que escuchábamos hablar de esto. Y esa era la comunicación. Si vosotros recibís ese tipo de comunicaciones, ¿cómo intervenís o cómo interactuáis? Pues reitero con la empatía. Hay que saber si es una urgencia, está bien, pero creo que la conversación es decir, explicitar, efectivamente, esto es una urgencia porque esto es una herramienta que tienes, pero no puede ser una herramienta que usas siempre a discreción. Es decir, si realmente esto es urgente y requiere un cambio de prioridades y un cambio de foco, úsalo, pero sé consciente. Desplaza la responsabilidad del cambio. Explica, esto va a suponer esto, mi cambio de foco, voy a dejar otras cosas. ¿Absorbes esta responsabilidad? ¿Tienes el criterio? No. Vamos a pedir el criterio a quien lo tenga. Y si lo tienes, perfecto. Pero hay que explicitar. Es un poco volver a traerlo todo a la empatía, a la profesionalidad. Muy diplomática la respuesta de Víctor, muy bien trabajada, pero es verdad que responde a una especialización, no a la generalización de lo que Manu preguntaba. Voy a tirar yo por ahí, Víctor, si te parece bien. El cómo responder cuando vienen de manera dura, ¿no? Y voy a responder de una manera que no sirve a nadie. Voy a responder siendo honesto y diciendo que a mí se me da muy mal no elevar la dureza cuando recibo dureza, en la vida en general, y lo llevo tratando 7 años con una psicóloga y sigo igual. Al final, donde no hay mata, no hay patata, se dice en mi pueblo.
lo que hago es rezar para que no pase. O sea, yo rezo constantemente cuando me acuerdo de esto para que no venga nadie nunca tocando las narices a un sitio donde esté yo. Porque la última vez que me pasó, me levanté, conté hasta 10 para pensar una respuesta todavía más dura que la que iba a hacer y la respondí. Y fue un problema que me generó un problema real de una persona que no me volvió a hablar mientras yo estuve en ese trabajo. Creo que totalmente exagerado por su parte, pero al final cuando alguien viene con una comunicación dura y tú respondes de una manera más dura, no tienes nada que ganar. Porque además tú vas a quedar como la persona que respondió mal y no la otra persona, ¿no? Entonces es un los, ¿no? La decisión del estúpido y del, bueno, no me acuerdo cómo era, del desalmado, ¿no? Sí, y máxime te puedes encontrar con problemas gordos si, por ejemplo, alguien se pone a llorar, va a recursos humanos, me están agrediendo, tema de bajas. O sea, esto realmente puede hacer peligrar el puesto de trabajo. Yo lo he vivido también. En mi caso, yo me apoyo mucho en la jerarquía y en los procesos. Nos gusta mucho poner normas, nos gusta mucho poner... Entonces, ¿por qué demonios me estás pidiendo una estimación si yo soy un dev y tú eres un PO y además acabamos de tener un refinement hace 3 días y esto no estaba en el board? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Entonces yo tiraría de ahí. Y luego otra cosa que se puede hacer también, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros trabajamos en remoto, pues podemos aplicar pasividad en remoto, que comentábamos antes, podemos pasar olímpicamente del tema. Algo que he intentado también y no me ha funcionado es escalar las cosas, ¿vale? Acabar hablando con roles superiores. Pero bueno, normalmente el que se queja a veces se percibe como que, bueno, es el origen del problema, aunque te esté viniendo a ti. Yo llevo dándole vueltas un rato a un punto que tenemos aquí en nuestra agenda, que es el rol del especialista de paja, como ejemplo Martin Fowler. Así que por favor, que quien lo haya puesto, que salga un poco aquí al ruedo a defenderlo. Bueno, creo que lo puse yo y fue porque, bueno, Martin Fowler tiene... Antes estábamos hablando de los managers de Jira y todo lo demás, ¿no? Y para los que no lo sepan, Martin Fowler tiene en ThoughtWorks un puesto que fue específicamente... Era un puesto de aquella época y que teóricamente estaba diseñado para hablar con gente externa y que no es el puesto que él nunca realmente ha tenido. Creo que era... No recuerdo exactamente el término. Si alguien luego lo recuerda y me lo tira, genial. Fellow, vale. Y básicamente era eso, hablar un poco del rol que es el hombre de paja. Es un rol que no existe, que está ahí por estar. A veces también hemos llegado a tener incluso roles como Agile Coach, que están ahí, pero no hacen de Agile Coach y están en el aire de todo. Bueno, creo que lo que ocurre también es que pienso que pecamos de devs, ¿no? De síndrome del dev. A lo mejor estratégicamente a la empresa le interesa mucho tener una cierta figura como un referente técnico, lo sea o no, pero a lo mejor en el neto de la empresa está aportando un valor. A lo mejor realmente a la empresa sí que le está siendo positivo que tú tengas alguien que esté percibido bien técnicamente, aunque luego en la realidad no sea así. Pero el efecto es que mejora tu imagen de marca, ¿no? esto es muy interesante y no quiero abrir el melón del software thinking otra vez, pero ya sabéis que aquí hay algunos que no sabemos pensar de otra manera, ¿no? Lo cual tiene sentido. Al final tú pones las interfaces públicas que te convienen, ¿no? Y las consultoras tienen que poner interfaces públicas muy concretas. Otra cosa es cómo las implementan o si las implementan con un fake, ¿no? O bueno, ya sabéis por dónde voy. Al final esto es marketing. Es mucho más importante, decía Morgan Housel en un libro que me leí hace poco suyo, es mucho más importante la historia que cuentas que el hecho que ocurre, ¿no? Vale, y ahora mirando un poquito en la nevera, me estoy dando cuenta que nos estamos ya quedando sin esas sobras, así que para ir un poco cerrando esta comilona que nos hemos pegado, Víctor, creo que tú tenías algo para ir cerrando. Claro, esta es difícil porque normalmente nuestra cita cierra el episodio, pero en esta ensalada de episodio, a ver cómo englobamos. Entonces, me ha recomendado Google, Ernestine Ulmer, se le ocurrió decir que como la vida es incierta, cómete el postre primero.